En esta clase veremos algunas características generales acerca de Luis de Góngora, que es, sin lugar a dudas, el poeta emblemático del barroco. Su obra es muy interesante y muy compleja y presenta un carácter hermético de una complejidad gramatical y lexical que va desde los poemas de las soledades o el Polifemo hasta los romances paródicos, donde se incluye el humor. Por lo tanto, veremos que Luis de Góngora es un poeta canónico del barroco e indudablemente un representante de la lírica del barroco. Su obra no se publica en vida, va a ser póstuma y en general va a ser recopilada por muchas antologías. Esta era una costumbre muy habitual en la época, ya sea en el Renacimiento como el Barroco, pero fundamentalmente su obra circula en manuscritos y es conocida por sus contemporáneos a partir de la circulación de manuscritos. Hay un manuscrito que es el manuscrito que ha fijado la obra de Góngora y es el manuscrito Chacón, que es un manuscrito autorizado, en este caso por el conde duque de Olivares, pero que no incluye la obra burlesca de Góngora, solamente incluye la obra que podríamos decir entre comillas seria o más compleja, entre los cuales se encuentran sus sonetos y los romances, no los romances paródicos, sino los romances de carácter serio. Como decíamos anteriormente, los sonetos de Góngora circularon en forma de manuscritos y comprenden diversos momentos de su vida, es decir, siempre estuvo produciendo sonetos, que son textos más cortos, y en cuanto a su obra poética más extensa, la fábula de Polifemo y Galatea, de 1612, fechada en esa época, es decir, en esa fecha fue supuestamente escrita por Góngora, Las Soledades, de 1613, y el panegírico al duque de Lerma, de 1617. Uno de los críticos más conocidos y sobresalientes de la obra de Góngora, y quizás sea uno de los responsables de recuperar a Góngora, es Dámaso Alonso. Dámaso Alonso ha hecho un trabajo exhaustivo sobre la obra de Góngora y ha procurado que esa obra fuese accesible a un público más amplio. Y ha hecho un trabajo muy puntilloso con las soledades, procurando restaurar una gramática castellana, es decir, desarmando el hiperbatón que caracteriza las soledades de Góngora. A partir de la generación del 27, en España hay una revalorización de la figura de Góngora y es Dámaso Alonso uno de los escritores que realiza la recuperación de la imagen de Góngora como figura emblemática del barroco y como figura emblemática de la tradición y de la historia de la poesía española. Las Soledades es una obra emblemática en la producción lírica de Góngora y generó un gran número de polémicas y reacciones en el momento que se dio a conocer entre sus contemporáneos. Recordemos la gran cantidad de textos satíricos, de sonetos satíricos que se escribieron en contra de Góngora, sobre todo de parte de Lope y de Quevedo, haciendo alusión a la complejidad y al hermetismo de la escritura gongorina. Decíamos recién que posteriormente, ya casi llegado el siglo XX,
se comienza a recuperar la imagen de Góngora, y son los simbolistas a inicios del siglo XX y la generación del 27 española que recupera la imagen de Góngora. De ahí la generación del 27, porque se cumplía un aniversario de la muerte de Luis de Góngora. Es decir, que dentro de la serie literaria, sobre todo la serie poética, la recuperación de Góngora para la lírica española es un hito fundamental, porque muchas de las composiciones poéticas contemporáneas van a tener de alguna manera una relación con la poética gongorina, sobre todo con el trabajo de la imagen barroca. Y este es un aspecto interesante para tener en cuenta. La complejidad de la lírica de Góngora generó muchas reacciones en el momento en que circulaban estas obras, fundamentalmente por la complejidad desde el punto de vista gramatical, con el uso de la hipérbaton que emulaba la gramática latina, y la dificultad léxica. Todas estas cuestiones lo dieron en denominar como culterano. Culterano por el uso de los cultimos y además de la exigencia de un público lector que tuviese una enciclopedia lo bastantemente amplia para poder decodificar su lírica. Por eso, como dice Celina Sabor de Cortázar, ha sido muy importante la labor de los críticos, la labor de aquellos que comentaron su obra, porque permitieron que se preservara y que de alguna manera circulara la obra de Góngora a través del tiempo. Y es el caso, por supuesto, de la figura de Dámaso Alonso como uno de los grandes comentaristas de Góngora. Hasta el día de hoy, la crítica sigue manejando una polaridad con respecto a la lírica. Una polaridad que ubica a los culteranos por una parte, en el caso de los culteranos específicamente a Góngora, y al conceptismo por otra, con un representante claro que sería Quevedo. Sin embargo, esta es una polaridad bastante artificiosa, porque tanto Góngora como Lope utilizan el concepto. Es imposible escribir o trabajar un texto, más un texto barroco, sin que se trabaje el concepto. Y también los otros autores usan los cultismos, es decir, palabras de raíces cultas, como serían las palabras de raíces latinas o griegas. Es decir, que es muy difícil plantear una dicotomía o una polarización entre conceptismo y culteranismo, digamos, es un cliché de la crítica. Mercedes Blanco plantea sobre esto algo muy interesante. Ella sostiene que la historiografía de la literatura española no ha podido nunca pasar por alto la llamada polémica gongorina que moviliza a los escritores más célebres de aquel tiempo, un Quevedo y un Lope de Vega, amén de otras muchas personas con afán de protagonismo literario. Ya en Orígenes de la Poesía Castellana de 1754, primera tentativa de escribir la historia de la poesía española desde sus comienzos medievales, Luis Velázquez de Velasco introduce la batalla en torno a Góngora como acontecimiento señalado y necesitado de una interpretación histórica, la que él mismo le confiere, pese a su carácter tendencioso y rudimentario, dejará una profunda huella en la historiografía posterior. Este crítico ilustrado es quien inventa la idea de una secta de los conceptistas y de una secta de los culteranos, mutuamente enfrentadas y sin embargo cómplices en la maléfica empresa de corromper el buen gusto.
Esto es muy interesante porque aquí tenemos en claro el origen de estas caracterizaciones de conceptismo y culteranos, que en realidad es una artificiosidad para, de alguna manera, hiperbolizar los conflictos dentro del campo intelectual de la época. Recordemos que cuando hablamos de barroco, de la lírica del barroco, postulamos algunas características de la poesía del barroco y fundamentalmente de la escritura lírica del momento. Y observamos que hay unas características en torno a la Inventio, que si bien la imitatio renacentista no está transgredida ni hay una ruptura absoluta con, por ejemplo, con las ideas de la escritura petrarquista o el patrón de belleza neoclásico, etcétera, existe una nueva impronta lírica que tiene que ver con el lenguaje. Y esto, por otra parte, incluye dentro del escenario poético palabras que antes no habían ingresado en el terreno de la poesía. Algunas de ellas proveen dificultad y oscuridad, que, como dice Graciela Fiadino, tiene que ver con la concepción de una poesía aristocrática, es decir, una poesía que buscaba un lector que tuviese determinadas cualidades enciclopédicas para poder decodificar el texto poético. Es decir, no era, en el caso de Góngora, una poesía que apelaba a un público en general, sino que el destinatario era un destinatario bastante específico y recortado dentro del sector de las personas alfabetizadas. Recordemos que los manuscritos de Góngora, por lo general, circulaban en academias. Las academias eran círculos literarios donde se leía la obra de los poetas, en general iban los propios poetas a leerlo, y también dentro del espacio cortesano, es decir, el espacio de recepción de estos textos era un espacio muy acotado. Como decíamos recién, pensemos algunas claves para la lírica barroca, específicamente la lírica de Góngora. Indudablemente exige competencias. Exige competencias en cuanto a la enciclopedia, y que el lector pueda decodificar lo que el poeta ahí codifica, y también una inteligencia para poder desentrañar el mensaje, no solo para reconocer las significaciones y abrir las ventanas de esas significaciones, porque, dicho sea de paso, es muy importante pensar que en la lírica de Góngora, la lírica del barroco en general, porque también pasa en Quevedo y en Lope, hay una retórica, una imagen retórica que se llama alusión. La alusión abre una ventana a otras referencias extratextuales, como pueden ser los mitos. Es decir, a partir de una palabra se abre una referencia a otros textos, a otras fuentes que el lector tiene que estar capacitado de poder decodificar. Por lo tanto, exige determinadas competencias. Por otra parte, hay una cuestión muy interesante en esta época, y es la construcción de imagen de autor. Es cómo se coloca, esto lo vemos muy bien en Lope posteriormente, cómo se coloca el autor dentro de un campo intelectual, cómo se coloca con respecto a la producción de otros autores y qué polémicas genera. El caso de Góngora es muy interesante porque ni bien son conocidos sus textos, ni bien circulan, generan polémica. Es decir, producen un efecto en los destinatarios. Hay quienes estarán a favor y quienes serán detractores, pero genera dentro del campo intelectual del momento una reacción. En Góngora vamos a ver la coexistencia de patrones
que vienen de la poesía neoclásica, grecolatina, por supuesto a partir de todo el uso que se hace de la mitología. Sabemos que el uso de la mitología es fundamental y es permanente dentro de la lírica barroca, pero por otra parte también hay en Góngora una actitud crítica con respecto a la tradición. Sobre todo esto lo vamos a ver en los romances paródicos, que es tema de la otra clase. Pero el poeta está en absolutamente conciencia, está consciente de que está viviendo un momento de crisis y que está participando de un momento de crisis. Y esto lo vamos a ver muchas veces en la actitud pesimista, digamos, en la actitud cuestionadora y pesimista de los valores éticos y estéticos de la tradición lírica. Anteriormente hablábamos que una de las características particulares para pensar algunas claves de la poesía del barroco es la utilización del contraste. El contraste lo vamos a ver en algunas figuras retóricas muy presentes en la lírica de Góngora y en la lírica barroca en general, que como dijimos en la clase acerca del barroco, se presenta a través de la antítesis y del oxímoron. Esta convivencia de alguna manera de los opuestos, esta manifestación de los conflictos a partir de figuras que manifiestan significaciones opuestas, es una de las características de la lírica barroca y de la escritura de Góngora. Decíamos entonces que cuando hablamos de la complejidad léxica y gramatical, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una complejidad gramatical que es la hiperbatón. También con el juego de palabras, con la acumulación de imágenes, con la antítesis, la paradoja y por supuesto con metáforas complejas. Otro de los elementos nuevos, de alguna manera, en el terreno poético va a ser el humor como agente de crítica, sobre todo en la poesía satírica o burlesca y en los romances paródicos. Observemos que el soneto sigue siendo la forma estrófica elegida para hablar de temas de amor. Esto entra dentro, digamos, de una línea petrarquista. Sin embargo, hay una mirada diferente. El sujeto construye un destinatario, que en este caso es un destinatario plural, serían los enamorados, y el sujeto se construye como un consejero, es decir, construye su identidad a partir del rol de ser un consejero. Pero este consejero está sostenido sobre todo por espacios semánticos que están atravesados por la negación. Observen la cantidad de negaciones que hay en el texto, sobre todo en los tercetos. Aquí es interesante observar cómo este poema de tono amoroso construye otro espacio diferente, un espacio donde el amor parece estar negado. También observen las alusiones que existen a, por ejemplo, a Júpiter. Esta alusión a Júpiter indudablemente abre una ventana a la mitología en relación a Júpiter. Esto también tiene que ver con la construcción de la arquitectura del soneto y sobre todo tiene que ver con el uso que se hace de la mitología. Ya Garcilaso utilizaba la mitología no como ornamento, sino como significación dentro de sus textos. Aquí en el barroco la mitología también va a funcionar en pos muchas de las veces de sostener o incrementar la significación de algún espacio en particular dentro del soneto. Observen que en este soneto se continúa la tradición de la belleza idealizada de la amada.
¿sí? Observen en los cuartetos cómo aparece la construcción de una belleza idealizada, que generalmente tiene que ver con una piel blanca y un cabello dorado, pero observen ustedes los tercetos. ¿Qué pasa en los tercetos? En los tercetos aparece el tempo fugit, el tópico del tempo fugit, es decir, los cuartetos representan la edad temprana y los tercetos representan lo que sucederá a esa belleza con el paso del tiempo. Esta construcción de la figura de la amada, y sobre todo más que la figura de la amada, la figura de la mujer sometida a los estragos del paso del tiempo, de alguna manera tiene que ver con una mirada muy desalentadora con respecto al paso del tiempo, pero además también es una mirada sobre la mujer que solo se detiene en lo que es la belleza física. No hay otro atributo, digamos, en la mujer, más que la construcción de una belleza idealizada que al correr el tiempo irá obviamente desapareciendo. Y también ingresa de este modo en los tercetos el tempo fugit e ingresa la mirada desalentadora, digamos, la mirada pesimista, el toque barroco dentro del soneto. La primera parte tiene que ver con esto de disfrutar la juventud, la belleza de la juventud, y la segunda parte directamente pasa justamente al deterioro, que tiene que ver con el tópico del tempo fugit, ¿no? El tiempo que pasa rápidamente y es fugaz, que se manifiesta claramente, fíjense, en el último verso, en tierra, en polvo, en sombra. Seguidamente, cuando hablemos de romances, vamos a expandir un poco más la cuestión de las características de los romances y la relación de Góngora con esta escritura. Pero es muy importante destacar que Góngora es un poeta muy versátil, es decir, que escribe tanto una poesía compleja y al parecer hermética, como son las Soledades o el Polifemo, hasta una escritura mucho más llana, mucho más accesible a un público general, como sería el romance. El romance viene de la tradición popular medieval española, es decir, que estamos frente a un poeta icónico, un poeta que realmente es emblemático para poder describir el barroco, un poeta que tiene diversos registros de escritura y que en general ha sido siempre de alguna manera catalogado como un poeta oscuro, hermético, cerrado. Pero en realidad la complejidad en la escritura de Góngora tiene que ver mucho con el momento que vive, tiene que ver mucho con el momento de crisis, de alguna manera de una crisis general, de cosmovisión filosófica y estética fundamentalmente. Y Góngora representa ese momento de flexión entre Renacimiento y Barroco, y justamente de flexión crítica, de crisis. La crisis siempre es cambio, pero siempre es de alguna manera fructífera, es muy fecunda para las artes, porque las artes comienzan de alguna manera a cuestionar las bases tradicionales anteriores que les anteceden y comienzan a construir nuevos cauces para su escritura. Es Góngora uno de los representantes de esa crisis, un poeta muy versátil, un poeta que, como dijimos, escribe para una minoría aristocrática, pero también escribe romances de tono popular y, como veremos a continuación, algunos muy sarcásticos y paródicos. En el caso de los romances paródicos, donde va a aparecer el sarcasmo, va a aparecer la mirada crítica y por supuesto va a aparecer el humor. Entonces estamos frente a un autor que hay que despojarlo
hay que despojarlo de esas zonas comunes, esos prejuicios que recaen en él y que de alguna manera lo ponen como un poeta difícil. En realidad, todo poeta presenta su complejidad y es importante destacar que la complejidad de la escritura de Góngora está realmente cruzada por su momento histórico.